Bueno, vamos a la palabra del Señor, Mateo capítulo 7, ahí estamos. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 24. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. La semana pasada, antepasada, hablamos de esta edificación como la familia. Y la semana pasada hablamos de esta edificación como la iglesia. Y de alguna manera la familia y la iglesia, hermano, van de la mano. Porque, hermano, nuestra familia debe estar en la iglesia. Y la iglesia debe estar conformada por nuestras familias. Por eso, hermano, no podemos separar familia e iglesia y decir una cosa es mi familia y otra cosa es la iglesia. No, debemos amar, anhelar y buscar que nuestra familia esté dentro de la iglesia. Y debemos buscar y anhelar que nuestra iglesia esté conformada con nuestra familia. No podemos separar. Cristo es la roca, ya lo dijimos, Él es el fundamento, Él es la cabeza también, hermano. Eso es muy interesante porque Él es la roca del fundamento y Él es la cabeza del edificio. Cristo entonces es la base y Cristo es la cúpula. ¿Estás aquí? Cuando la palabra habla de que Cristo es la cabeza, en términos arquitectónicos, la cabeza es la piedra que está sosteniendo la cúpula. Y cuando habla de que es la roca de fundamento, es la roca que está sosteniendo toda la cadena de los cimientos, de la cimentación de una construcción. Y la iglesia está edificada sobre Cristo para evangelizar, para enseñar, para orar, para cantar, para hacer todas las cosas. Todo el quehacer de la iglesia, todo el quehacer debe estar fundado en la roca. Y si Cristo dijo: guarden lo que yo les he dicho y hagan lo que yo les digo, entonces, pon atención aquí, entonces debemos estar de acuerdo que fluyendo de Cristo y siendo Cristo el centro, siendo una iglesia cristocéntrica, tenemos que ir a la Biblia entera y tomar la Biblia entera para poder entender qué es lo que tenemos que conocer y qué es lo que tenemos que hacer. Y hay tantas cosas que hay que hablar de la iglesia, tantísimas, hermano, que no nos alcanzaría, hermano, la vida para poder hablar todos los aspectos. Pero hay algunos aspectos que se hablan poco, hermano. Hay algunos aspectos que se tocan de repente en las iglesias. Y hay algunos aspectos que no se tocan, a veces por miedo, a veces por abusos, a veces por engaños o a veces por conveniencia. Acompáñame a Mateo 16, 18. Dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermano, esto es una promesa de Dios, es una promesa de Cristo. Después de 2000 años, ¿sabes cuántos intentos han habido para destruir a la iglesia? ¿Sabes cuántas persecuciones de todo tipo? Persecuciones violentas, persecuciones físicas, persecuciones de sangre, persecuciones ideológicas, persecuciones espirituales han habido en la iglesia en 2000 años. Cualquier clase de persecuciones, cualquier número de persecuciones. La iglesia va a prevalecer, puedes estar seguro, contigo o sin ti. Un día decía yo la semana pasada: si el Señor se tarda un poco más, hermano, tú y yo, mira, caput. Y quizá esta iglesia se quede vacía si tú y yo no sembramos buena semilla y buenos cimientos en nuestros hijos, en nuestros nietos. Yo no sé si yo ya te conté esa anécdota que leí. ¿Cómo se llama esta revista? Selecciones. Lo leí en un Selecciones, hermano, hace muchos años, cuando pasó el huracán Katrina. Fue el que pasó por Nueva Orleans hace como 10 años, 15 años. Yo no sé si te conté esa anécdota, hermano, pero tremendo, hermano. Obviamente yo leí esas anécdotas, recién había pasado ese huracán,
unos meses después, Selecciones sacó testimonios de varias historias que hubo después del huracán. Pero una de esas historias, hermano, que si no fue aquí en algún lado la platiqué, una mujer con sus hijos, cuando llegó el huracán no le dio tiempo de salir, como a muchos los agarró de sorpresa, hermano. Recuerda que se desbordó un río, no sé, algo pasó así, o varios ríos que rodean Nueva Orleans, y inundó la ciudad y no alcanzó a escapar. Así que tomó a sus hijos y se subió a la azotea de su casa. Y salió tratando de huir esta mujer, y el huracán lo sorprendió. Y con sus hijos, no sé, que eran dos creo, la corriente los empezó a arrastrar. Y conforme la corriente los arrastraba, como pudo, llegó al techo, porque ya muchas de las casas y de los edificios ya estaban sumergidos. Se sostuvo al techo de una casa, subió a sus hijos, y en esa casa estuvo, no sé, no recuerdo el dato exacto, 2 días, 3 días, una cosa así, hermano, mientras que pasaba toda la crisis y empezaron las acciones de rescate. Finalmente las rescataron, empezaron, tú sabes, las lanchas, los helicópteros, los rescataron y los llevaron a un albergue. Cuando bajó el agua, logró entrar a su casa destruida, perdió todas sus cosas. Al poco tiempo sintió en su corazón el ir a buscar esa casa que los mantuvo con vida a ella y a sus hijos por un par de días. Y empezó a buscar, no sabía, pues al final mucha confusión, empezó a buscar, viendo los techos. Esa era la única indicación que ella tenía para poder encontrar ese lugar. Al final vio el techo a lo lejos y dijo, ahí es. Y sus hijos dijeron, sí mamá, ahí es donde estuvimos, en ese techo, ahí es donde estuvimos. Y cuando llegaron, hermano, se dieron cuenta que era una iglesia. Esta mujer cristiana, evangélica, imagínate lo que sintió. En ese momento tuvo la voz clara del Señor diciéndole, yo te salvé, yo te salvé. Y entró, hermano, emocionada a la iglesia, obviamente la iglesia afectada también, derruida por la humedad. Y cuando entró, hermano, lo primero que vio el primer muro frontal de esa iglesia, no era una iglesia muy grande, por cierto, lo que vio fue una placa. Y en esa placa tenía una fecha, la fecha en que esa iglesia terminó de ser construida. Y debajo de la fecha y de la dedicación de ese lugar venían todos los nombres de los congregantes que en aquel entonces habían aportado para poder construir esa iglesia. Y empezó a leer los nombres. Oh, sorpresa, no eran muchos, así que no costó trabajo. Encontró el nombre de su abuela entre todos los que habían aportado para que en sus inicios esa iglesia, no sé cuántos años atrás, 30, 50 años atrás, no lo sé, pudiera ser levantada. Y el propio artículo, hermano, declaraba que esa mujer nunca se imaginó que la fe de su abuela iba muchos años después salvarle la vida. En 50 años, este puede ser un lugar de rescate para tus nietos, si el Señor no viene antes. Pero si hoy no empezamos a ser más firmes, más sólidos, más maduros, menos niños, comportarnos más como lo que somos, una familia de Dios. Y esta gran familia que ya quedó claro que está establecida, debe de haber un detalle que solo voy a ver uno, hermano, solo uno hoy, que tiene que ver con todo lo que ya te he dicho. Timoteo 5:8 dice así: pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Yo sé, hermano, que el contexto de Timoteo, Pablo le está hablando acerca de la manutención de las mamás viudas. Esto, hermano, es un consejo que le está dando a los hijos que tienen a sus madres viudas,
y que les está diciendo: ustedes como hijos, si tienen a sus madres ancianas y viudas, ustedes como hijos deben de sostenerlas. Ese es el consejo que está dando Pablo. Pero en una segunda línea de interpretación o una segunda línea de aplicación, si Pablo dice que somos familia de Dios y el autor de Hebreos dice que somos casa de Dios, entonces también podemos entender que debemos ser fieles proveyendo a nuestra familia, nuestra casa, pero también proveyendo a nuestra familia, nuestra iglesia. Porque el que no provee especialmente para los de su casa es peor que un incrédulo. Toda familia, hermano, toda familia debe de participar de las necesidades que la propia familia tiene. Los padres proveyendo a los hijos mientras estos son pequeños. Pero si los hijos van creciendo, los hijos grandes ayudando a los más pequeños en sus tareas, en sus necesidades. Y conforme los hijos van creciendo y tienen habilidad, tienen que ayudar, limpiando, recogiendo, manteniendo sus cuartos limpios, lavando los trastes, ayudando quizá a sacar la basura. Eso creo que debería ser lo normal. Y si los hijos han crecido un poco más y ya están trabajando, pero siguen estando en casa, los hijos pueden ayudar a que se pague la luz, a que se pague el agua con la que todos se bañan. Si no hay papel higiénico, quizá el hijo o la hija que ya trabaja puede ir al supermercado y comprar un paquete de papel sanitario y traerlo a la casa. Y no estar esperando que sean solo los papás los que detecten y suplan esa necesidad. Si él, porque hermano, creo que sería muy miserable que un hijo que ya trabaja, que ya se compra sus zapatos, se compra su corbata para ir a la oficina, la hija que ya se compra sus zapatos de tacón para ir muy guapa al trabajo, de repente le empieza a gritonear a la mamá: ¡Ey, oye, no hay papel de baño! ¿Qué? ¿No has comprado shampoo? Oye, no está funcionando el internet, ¿qué no lo pagaste? ¿No te parece inverosímil, absurdo y hasta lamentable? Yo creo que puede haber esas cosas. Creo yo que se pudiera esperar que el que detecta una necesidad, si tiene la capacidad de proveerla, que la pueda proveer. Y si somos una familia, y si la iglesia es una familia, ya te estoy dando el mensaje. Es que aquí está el mensaje. Esta iglesia no tiene ni para papel de baño. Pues a veces ni para papel hemos tenido. Sin embargo, vemos la manera de que nunca falte papel de baño. Hemos estado al borde de no poder pagar la luz y decir, pues con puras guitarras de caja y con megáfono no pasa nada. Pero gracias a Dios aquí tenemos hoy luz y electricidad. Las iglesias locales tienen una membresía, y esta membresía deberíamos de identificarla, porque no somos clubes sociales. Bueno, hasta los clubes sociales le llaman membresía. Y esta membresía deberíamos identificarla, saber primeramente cada uno de nosotros si yo soy miembro de una iglesia local. Porque si tú no te identificas como parte de una iglesia local, como miembro de una iglesia local, entonces ¿qué cosa eres? Porque si te preguntan ¿de cuántos miembros consiste su familia? Cuando tú vas a algún lugar, de repente por alguna situación te preguntan ¿cuántos miembros son de su familia? Y ya tú dices somos 2, somos 3, somos 4, somos 6, somos 11, ¿verdad? Y la siguiente pregunta que te hacen es ¿y quiénes son? ¿Y quiénes son los miembros de su familia? Y ya tú dices, bueno, el papá, la mamá y el nombre de cada uno de los hijos. ¿O acaso habrá que digas, pues, ay, ¿quiénes son miembros? Pues somos 10, pero, ay, ¿quiénes son? Somos 8, hay 2 que tengo duda. ¿Esos sí son?
Yo el único caso que conozco es la historia que cuenta esa canción de que el sorullo es el único tuyo. ¿De qué me acordé, verdad? Pero hermano, no pasa eso en una familia. Tú sabes quiénes son los miembros y cuántos son. ¿Cómo es posible que en una iglesia local que la Biblia dice que somos familia de Dios, no sepamos quiénes son los miembros? Y que no sepas si tú eres miembro. Sería muy triste que llegue un papá con sus 5 hijos y uno de ellos diga: pues yo no sé si soy o no soy. No sé. Tengo dudas. Qué triste. Es que como que me ignoran todo el tiempo, como que no me dejan participar. Tengo dudas si soy hijo o no soy hijo, si soy miembro o no soy miembro. Yo creo que también hay gente así en la iglesia que a veces dice: pues yo no sé si soy miembro o no soy miembro porque no hacen lo que yo digo, o porque no me toman en cuenta en lo que yo quisiera. Puede ser que sea legítima tu necesidad y entonces habrá que hablarla, pero puede ser que sea una imaginación nada más. Las dos cosas pueden suceder. Pero el punto, hermano, es que la iglesia debe de entender que somos miembros. ¿Por qué la iglesia nos llamamos hermanos? ¿Por qué no socios? ¿Por qué no camaradas? ¿Verdad? ¿Qué pasó, camarada? ¿Cómo está, camarada? Muy bien, camarada. Vamos a alabar al Señor, camarada. Pues va con todo, camarada. Nos llamamos ¿cómo? Hermanos. Y eso es un término bíblico, no nos lo inventamos, la Biblia. Somos, dice la palabra, todos somos hermanos con un mismo Padre y con un hermano, Cristo Jesús. Un aplauso al Señor. Entonces, si somos hermanos, ¿de dónde viene esa expresión? De un trato familiar. Somos familia. Y hermano, entre hermanos, en una familia, pues hay roces, hay empujones. Yo quisiera, hermano, que todos los hermanos siempre fueran buena onda, pero la realidad es que no todos a veces los hermanos tienen entendimiento, se tratan bien, pero de repente también les aparece la gorra volteada, ¿verdad? Aunque el ideal es que todo hermano ame a su hermano, cuide a su hermano, proteja a su hermano, vigile a su hermano, atienda a su hermano, provea para su hermano, esté con su hermano, etcétera. Habrá circunstancias que no se puedan, pero la hermandad hace. Dicen que la sangre llama, ¿verdad? Hay hermanos que no se hablan, se pelearon por una situación porque le agarró los calcetines favoritos y él se molestó porque se los puso y no le habla. Pero si hay una situación, una necesidad, el hermano da la cara por su hermano. La sangre llama. Pues hay una sangre más grande, más poderosa, más pura que la sangre entre hermanos carnales, y se llama la sangre bendita de Cristo Jesús. Eso nos debe de vincular, aunque tengamos diferencias, aunque a veces no nos entendamos del todo, aunque a veces sintamos que entre hermanos hay cosas que son difíciles de entender, de desarrollar. Una congregación, entonces, hermano, una congregación, ¿qué es una congregación? Una congregación es una iglesia local. Cuando hablo de congregación estoy hablando de una iglesia local. Es la expresión local en una ciudad, en un pueblo, en una colonia, de la iglesia universal a nivel mundial. Y como iglesia local somos familias que deberíamos estar comprometidos de manera integral, completa, amplia. Número 1, con la expansión del reino de los cielos, con la predicación del evangelio, con la enseñanza bendita de su palabra. Pero debemos hacerlo con gratitud, con orgullo en nuestro corazón, de tal manera que esa predicación del reino, esa expansión del evangelio, esa afirmación en la vida de nuestros hermanos de la palabra de Dios, no haya ninguna situación o circunstancia que impida que suceda. Y si somos agradecidos, vamos a asegurarnos de que esa misión sublime de expandir el reino, de predicar el evangelio, de enseñar la palabra de Dios para tener una vida conforme lo que el Espíritu nos muestra, vamos a hacer todo lo posible para que no
se detenga. Y una cosa de la que quiero hablar ahora es aprendiendo a dar. Hechos 20:35 dice: en todo os mostré que así, trabajando, debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Son palabras de Jesús. Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Y qué es lo que damos en la iglesia? Adoración. ¿Qué es lo que damos? Instrucción, enseñanza. ¿Qué es lo que damos? Dedicación, paciencia, servicio. Todo eso lo damos. Pero también debemos entender que debemos dar recursos. Recursos, ofrendas y diezmos. Aquí surge una pregunta: ¿es bíblico ofrendar? ¿Es bíblico ofrendar? Porque, hermano amado, de repente surgen pensamientos, surgen rumores de: ¿por qué piden dinero? ¿Por qué piden? ¿Para qué piden? ¿Para qué ofrendar? ¿Para qué dar? Y a veces se siembran esas voces de que eso está mal. Y yo sé que muchos venimos o hemos visto abusos, hemos visto excesos. Yo mismo he predicado contra esos excesos, hermano. Y como te dije al principio, hay temas que a veces uno tiene miedo de compartir o tiene precaución de compartir, porque son temas que uno sabe que pueden ser entendidos de una manera equivocada. Y entonces caemos en el pensamiento: no, como hay muchos excesos, hay muchos abusos, hay muchos en internet o hay muchos en lugares donde hay una situación insana de pedir dinero. Entonces hasta las ofrendas, tú te has dado cuenta que de repente los ancianos suben y dicen: bueno, vamos, pues vamos a orar por las ofrendas, Señor bendice. Ya, los avisos, les da hasta, parece que les da hasta miedo pedir ofrenda, como que si estuvieran cometiendo un delito, como que si estuvieran faltando a Dios, como si estuvieran faltando a la iglesia. Es bíblico ofrendar, porque ¿cómo es que la iglesia, nuestra congregación, le hemos denominado iglesia ¿qué? Bíblica de Jesucristo. Entonces eso es un llamado a que todo lo que hagamos esté lo más posiblemente respaldado por la palabra de Dios. Así que vamos hoy a tratar muy rápido, hermano, de tratar de deducir: ¿es bíblico ofrendar? ¿Hasta dónde debemos entender esto de lo que es una ofrenda, de lo que es dar dinero? Hablemoslo claro: dar dinero, dar recursos, dar riquezas. ¿Hasta dónde esto es bíblico? ¿Esto es algo que está en la Biblia, que la iglesia practicaba en el principio, o es solo un ardid de ministros fraudulentos? Por principio, hermano, quiero decirte que el Antiguo Testamento abunda en pasajes acerca de la ofrenda que se dio para la construcción del tabernáculo, para el templo de Salomón, para el templo que se construyó en tiempos de Nehemías, para la reconstrucción de las murallas, etcétera. Hay muchos, para el servicio en el templo, para el servicio del culto. Hay muchos textos, muchísimos. Pero yo quiero basarme más en lo que el Nuevo Testamento nos dice, bajo el entendido de que si tú vas al antiguo, pero como hay muchos que también pueden decir: pero eso es el antiguo, eso es allá en el antiguo pacto. Lo cual también para mí, hermano, es un error, porque debemos entender que la Biblia es un libro continuo, donde no debemos separarlo como que si fueran dos libros. No, es uno solo, y hay una continuidad natural, lógica y divina en que conecta el Antiguo con el Nuevo Testamento. Marcos capítulo 12, 41, 44, hablando de Jesús, dice: Jesús se sentó frente al arca del tesoro y observaba cómo la multitud echaba dinero, eso dice, en el arca del tesoro, y muchos ricos echaban grandes cantidades. Y llegó una viuda pobre y echó 2 pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante.
Y llamando a sus discípulos les dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro, porque todos echaron de lo que les sobra, pero ella de su pobreza echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Lo único que quiero decirte de este pasaje es que Jesús no desautoriza la ofrenda. Jesús no está censurando la ofrenda. Él está observando a los que ofrendan. Y Él, como Dios, lo que quiere enseñarle a sus discípulos no es que no hay que ofrendar, no es que la ofrenda esté mal, no es que no deberían de recogerse colectas en dinero para el fortalecimiento del templo. Lo que Él quiere subrayar es: pero cuida tu corazón. Pero cuida tu corazón. Porque más allá del dar mucho o dar poco, el asunto importante está en el corazón. Y con eso en mente, por supuesto que Pablo va a construir toda una instrucción. Ayer yo le decía a los varones: ¿no te parece interesante que el apóstol Pablo en su carta a los Corintios toma por lo menos 4 capítulos para hablar cosas relacionadas a la sexualidad? 4 capítulos, y 2 de ellos enteros para hablar de sexualidad. Entonces es importante la sexualidad. Si en un libro hay más de 4 capítulos y 2 absolutamente todos los versículos donde se habla acerca de la sexualidad, lo mismo te digo con el dinero. ¿No se te hace interesante que después de la salvación y de la santidad, el tema que más se toca en la Biblia es relativo al dinero? Bueno, y 2, ¿no se te hace interesante que el apóstol Pablo, una vez más, ahora en su segunda carta a los Corintios, ayer vimos algo de la primera, ahora en su segunda carta a los Corintios, que es más corta que la primera, ¿no se te hace interesante que el apóstol Pablo, por lo menos en 4 capítulos, hace mención a cuestiones de dinero? Y que ocupa 2 de estos 13 capítulos del libro a los Corintios para explicarnos algunos detalles muy específicos acerca de la ofrenda. Entonces eso nos habla de que esto es importante y es parte de la quehacer de la iglesia. Solo como antecedentes, quiero que mires lo que Pablo dice en 1 Corintios 16. Dice Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 1 y 2. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, entonces la ofrenda es parte de lo que los santos hacen. Haced esto vosotros también, como instruí a las iglesias de Galacia. Las iglesias de Galacia estaban siendo instruidas en ofrendar. Las iglesias del siglo XX no. Que el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. El primer día de la semana, queda claro, es el domingo. Cada uno de vosotros, es decir, de manera individual, haya aparte según haya prosperado. Entonces vemos, hermano, que hay una instrucción que le dio a las iglesias de Galacia y ahora a los Corintios, de que el primer día de la semana, como parte de su reunión, conviene cada uno de manera individual o familiar separar una ofrenda según haya prosperado. Ahora mira lo que dice Filipenses capítulo 4:15. Y vosotros mismos también sabéis, Filipenses, ya está hablándole a los corintios, ahora dice que a los gálatas, ahora a los filipenses, que al comienzo de la predicación del evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino vosotros solos. Nadie compartió conmigo en el dar y en el recibir, sino vosotros solos. Entonces, ¿el dar y el recibir es algo bíblico? Por supuesto que sí. Ahora vamos a los detalles. Segunda a los Corintios capítulo 8. ¿Estás listo? Abre tu Biblia, segunda a los Corintios capítulo 8. Ok. Ahora, hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Me voy a ir rápido, hermano, así que por favor mantén tu atención acá. Hermanos amados, ¿cuál es la gracia de Dios que ha sido dada? Hermano, no está hablando
de la gracia salvadora. Está hablando de la gracia, de todos los dones, favores, enseñanzas, doctrinas, privilegios que les han sido dados, incluyendo sus recursos materiales, porque se va a proponer hablar de eso. En las iglesias de Macedonia, para que entendamos, Macedonia era toda una región de Grecia llamado Macedonia, que estaba constituido por varias ciudades, pero Pablo, hasta donde sabemos, había 3 iglesias que fueron levantadas en la región de Macedonia: la iglesia de Filipos, la iglesia de Tesalónica y la iglesia de Berea. Así que seguramente Pablo está pensando en esas 3 iglesias: Filipos, Berea y Tesalónica. Y en estas 3 iglesias dice que ha sido derramada esta misma gracia que ahora quiere que se manifieste en la iglesia de Corinto. Pues en medio de gran prueba de aflicción abundó su gozo, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. La palabra abundar, hermano, quiere decir que hay un excedente. Lo que está diciendo es, en estas 3 iglesias hubo un excedente, aún en medio de su pobreza, hubo un excedente de gozo, un excedente de alegría. Y esta razón fue porque sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Mira qué interesante. Aunque tenían pobreza, no se limitaron diciendo tengo poco, tengo crisis, la inflación. No se limitaron a eso, sino que ellos, su gozo de las iglesias de Macedonia fue que a pesar de su pobreza, de su riqueza se dispusieron a dar con liberalidad. La palabra liberalidad es libertad. La palabra liberalidad es generosidad, porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Está hablando entonces de la ofrenda para el sostenimiento de las iglesias, de la obra de Dios. Pero pon atención, primera cosa que quiero que mires, en este capítulo el apóstol Pablo nos va a hablar en el versículo 3 de 3 elementos de la ofrenda que son constantes durante todo el capítulo 8 y 9. Pon atención, por favor. Si tú te estás preguntando cómo tiene que ser la ofrenda en la iglesia, no te quiero vender cuentos chinos, no te quiero vender imaginaciones mías, quiero que lo veas en la palabra. Número 1 dice que la ofrenda tiene que ser según sus posibilidades. Eso es lo que dice, versículo 3: yo testifico que según sus posibilidades. Entonces la ofrenda es conforme a las posibilidades de cada uno. Dios no establece una cantidad fija para la ofrenda. Dios no establece una cantidad fija para la ofrenda. Esta es proporcional a las posibilidades de cada persona o familia. Es decir, que el Señor espera que la iglesia local sea sostenida en base a lo que cada uno tiene. Por eso, hermano, es absurdo pensar que se diga, bueno, cada uno va a dar ahora tanto, o cada iglesia va a dar tanto. No, eso no es así, hermano. La palabra dice según sus posibilidades. Si se establecieran cuotas, hermano, entonces estaríamos haciendo ahí sí una especie de club donde tenemos que pagar una cuota, pero nosotros no damos una cuota. Nosotros ayudamos a que la obra de Dios no se detenga a través de nuestra ofrenda, que es el resultado de nuestras posibilidades financieras. Amén. Esto es importante. Yo tengo aquí metido en la punta de la lengua, hermano, quiero hablarte del culto de principio de año, pero lo voy a hacer en otra ocasión. Nada más quiero decirte, hermano, que saca de tu mente que lo que hacemos en principio de año es un culto de primicias. Nada más te quiero adelantar eso, sácalo de tu cabeza. Nosotros no tenemos por qué celebrar primicias, porque tendríamos que celebrar Pascua, tendríamos que celebrar tabernáculos, y nosotros no debemos celebrar fiestas judías, porque ya Cristo es nuestra fiesta completa y absoluta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos a principio de año? Si acaso es algo que debemos hacer, debe estar englobado en un culto de acción de gracias, cuyo propósito no es tratar de sacar una fiesta judía cumplida por Jesucristo a cabalidad para forzar a la iglesia a que traiga una cantidad, porque entonces ya no es una ofrenda conforme a las posibilidades. Yo sé que hay iglesias donde dicen, bueno, como es culto de primicias, cada quien va a traer tanto, su primer quincena o su primer día de trabajo. Nosotros lo llegamos a hacer así por ignorancia, hermano.
Pero poco a poco el Señor nos fue enseñando, y los últimos 3 años, cuando hemos enseñado esto, lo hemos dicho, cada quien establece cuánto le da a Dios. Cada quien lo establece, porque es según la posibilidad de cada uno. Si este año 2023 hacemos un culto iniciando el año, va a ser para agradecer a Dios que seguimos vivos y que seguimos avanzando año con año. Pero va a ser bajo el manto de la gratitud, de una acción de gracias y no de una fiesta judía. Amén. Bueno, volvamos acá. Según sus posibilidades, entonces es el primer elemento. Pero el segundo elemento dice, dieron según sus posibilidades. Y el segundo elemento, y aún más allá de sus posibilidades. Esa es la segunda cosa. Hay que dar según las posibilidades, pero el segundo elemento de la ofrenda, más allá de sus posibilidades. Porque dar según mis posibilidades es dar conforme a mi capacidad. Pero dar más allá de mis posibilidades es dar conforme a mi fe. Y entonces ya no es mi capacidad, sino la capacidad de Dios en mi vida. Esto implica un sacrificio. ¿Y sabes por qué es importante? Porque todo esto es, ¿cómo lo digo? Es una figura de Cristo. Ahí lo vas a ver al final del mensaje si es que llegamos a Él. Pero hermano amado, Cristo dio conforme a sus posibilidades como humano. Pero la realidad es que Dios se dio a sí mismo, Cristo se dio a sí mismo más allá de sus posibilidades, porque se dio en un sacrificio como delincuente, como despreciado. Así que más allá de sus posibilidades, en otras palabras, el Señor no solamente murió por ti y por mí, el Señor murió sacrificialmente, porque hay una gran diferencia entre dar y dar sacrificialmente. ¿Sabes que esa es una razón por la que los matrimonios nos cuesta trabajo amar? Porque amamos con nuestras posibilidades, pero la palabra nos invita a que los esposos no amemos a las esposas conforme a nuestras posibilidades. Nos dice que las amemos como Cristo amó a la iglesia. Y Cristo amó a la iglesia sacrificialmente. ¿Qué significa eso? Que la ofrenda debe ser también un sacrificio. El pueblo debe de dar de acuerdo con lo que tiene. Eso es el principio. Pero también en una proporción tal que le permita sacrificarse. Por eso, hermanos, que la iglesia local difícilmente, muchas congregaciones locales difícilmente se sostienen con la ofrenda, porque no hemos aprendido a dar sacrificialmente. Sacrificialmente es, mira, la primera parte es según sus posibilidades, es decir, yo puedo dar 5 pesos, pero sacrificialmente es, sin embargo, dar 2 pesos más, también puedo seguir haciéndolo. Sacrificialmente no significa que te quedes sin nada, aunque la viuda se quedó sin nada. Dar sacrificialmente es que puedes dar no hasta que te duela. Yo esa expresión no me gusta, es que dé hasta que le duela. La palabra no nos dice eso, nos dice otra cosa. Nos dice que hay que dar hasta donde sintamos gozo. Pero te voy a decir algo. Esto pasa con los hijos, o al menos a mí me ha pasado con mis hijos. Que estoy comiendo con mis hijos y de repente mis hijos ven mi plato y se les antoja más lo que está en mi plato cuando salimos a comer, y me dice, ay, ¿me das? Sí, toma, y le doy. Pero después ellos tomaron de mi plato, se acaban su plato y yo ya estoy casi por terminar mi plato, y entonces me dicen, ni me dicen nada más se me quedan viendo. Yo ya les di, pero entonces yo los veo y digo, no pasa nada, termínatelo. Lo primero fue darle según mis posibilidades, no le di toda mi comida. Aunque te voy a decir algo, hay casos de padres donde las situaciones están en un punto donde le dan toda su comida a sus hijos. Y yo creo que el sacrificio de Cristo fue a ese punto. Él nos dio todo, toda su gloria, nos dio toda su gracia, se quitó el plato completo y nos lo dio. Sin embargo, ahora viene a nosotros y nos dice, no te pido eso, yo te pido que des según tus posibilidades, pero que después te preguntes, ¿puedo sacrificarme un poco más? Y cuando yo hago eso con mis hijos, hermano, no siento tristeza ni dolor,
Cuando yo veo que mi hijo está comiendo aún de mi plato, yo siento gozo, yo siento satisfacción. ¿Qué sentirá el padre que por las razones que sean, o come él o come su hijo, y que la torta que tiene solo le da una mordida o no le da ni una sola mordida y toda completa se le da a su hijo? ¿Sentirá dolor? ¿Sentirá tristeza? No, hermano, ese padre siente completa alegría y satisfacción de ver que su hijo está comiendo. Hermano amado, si yo hasta cuando, perdón que lo diga así, pero cuando yo veo a mi perro que come, me pongo alegre. Me da alegría ver a mi perro comer, y es un animal. Cuánto más alegría cuando veo que mi hijo o mi hija está comiendo, aunque yo coma menos. Por eso, hermano, dar a la familia. Por eso, hermano, cuando tú ves a la iglesia como una empresa que te tiene que dar, cuando tú ves a la iglesia como un negocio que te tiene que dar, cuando tú ves a la iglesia como un club que debe de tener todas las condiciones para que tú puedas venir con todas las comodidades, no ves a la iglesia como tu familia. No podemos verte como cliente. Tú no eres un cliente. Por eso, hermano, es que tú no tienes siempre la razón. Porque el cliente siempre tiene la razón, pero como tú no eres cliente, tú no tienes siempre la razón. Pero tampoco los que administran la palabra tienen siempre la razón, porque no somos gerentes. Somos ovejas del Señor. Somos hijos del Señor. El único que tiene la razón es el Padre Celestial a través de su bendita palabra. Amén. Mira lo que dice Filipenses 4:18, te lo leo. Pero todo lo he recibido, dice Pablo, y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Recibió una ofrenda Pablo. Y dice, estoy satisfecho con la ofrenda que dieron, que me enviaron como ministro. Olor fragante, sacrificio aceptable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pablo está dándole gracias a la iglesia de Filipos porque dieron de una manera sacrificial, con amor, con entusiasmo. Pero el tercer componente, el segundo, es según las posibilidades. Nadie tiene que dar más allá de lo que realmente puede dar, pero también hay una invitación a hacerlo como un sacrificio, y el sacrificio en amor nos mueve al gozo, a la alegría, a la satisfacción. Pero el tercer elemento de una ofrenda es de su propia voluntad, es decir, es voluntario. La ofrenda voluntaria no debe confundirse con el diezmo, hermano. Del diezmo hablaremos otro día, hoy no estoy hablando del diezmo. El diezmo es un acto de amor que nos mueve a la obediencia. Fíjate lo que estoy diciendo. Es un acto de amor que nos mueve a la obediencia. La ofrenda es un acto de amor que nos mueve al sacrificio. Son dos cosas diferentes. Pero si la ofrenda es un acto de amor que nos mueve al sacrificio, esto tiene que ser fruto de un corazón que se ha sensibilizado ante la necesidad presente de nuestra iglesia. Un corazón que se ha sensibilizado ante la necesidad presente de nuestra congregación y de los hermanos que se reúnen en nuestra congregación. Deberíamos ser detectores de necesidades de nuestra iglesia. Si tú ves el sobre de diezmos y ofrendas de nuestra iglesia, hay algunos apartados. Porque los apartados son para decirte, estas son algunas de las necesidades constantes que hay en la iglesia. Tenemos dos ofrenderos allá afuera, uno de ellos dice misiones y otro dice Cuba. Hermano, tenemos ahí un fondo para Cuba. Estamos viendo cómo se lo enviamos a los dos únicos pastores amigos con los que tenemos contacto ahorita en Cuba. Pero también, hermano, no se los hemos enviado porque el gobierno de Cuba quita un cierto porcentaje de lo que se envía. Así que queremos esperar a que se junte un poco más. Pero para mí es una necesidad que hago patente o latente ante la iglesia. Son ayudas, pero quizá tú detectas otras necesidades que hay en la iglesia. Si alguien se pregunta, ¿por qué no se han pintado la iglesia? ¿Por qué no se ha pintado el piso como hace 5 o 10 años alguna ocasión se hizo? Porque en estos momentos la situación de la iglesia no lo permite. Algún día lo haremos, pronto espero. Pero yo quiero estimularte, hermano, como familia,
Porque hermano, créeme que también es complicado a veces como ancianos, como líderes, hablar de estas cosas y tragárnoslas. Y tragárnoslas. Yo entiendo que al niño que es pequeño no lo voy a cargar, pero al hijo que es grande quizás sí le puedo decir, vamos a hacer algo. Vamos a cuidar la luz. A los hijos les puedo decir, no les voy a decir, miren, estamos teniendo situaciones difíciles en la economía, pero me pueden ayudar apagando la luz cuando no la usen, cerrando las llaves del agua cuando no la usen, tratando de dosificar el papel de baño cuando lo utilicen. Esas son cosas que los hijos pequeños pueden entender. Siendo pacientes, y no podemos ir de paseo esta semana y quizá iremos a la otra. Son cosas que los niños pequeños pueden apoyar, pero quizá los más grandes a ellos sí les podemos decir, mira, ¿sabes qué onda? Esta semana te toca a ti comprar el papel de baño. O el siguiente mes te toca a ti pagar el recibo de la luz. ¿Estás aquí, hermano? Estoy hablando con la familia. No tengo por qué sentirme temeroso, ni avergonzado, ni con la inquietud de ser juzgado por hablar de esto si estoy hablando con familia. Si estoy hablando con los miembros de esta familia. Sin duda quizá hay alguien aquí o quizá fuera en el internet que esté diciendo, no, el pastor Alex lo que está haciendo es pedir dinero. Pero hermano, si yo lo hiciera cada semana y fuera insistente y tratara de obligarte a que lo hicieras, quizá tendrían razón para juzgarme de esa manera. Pero lo hago ante una situación presente, real, actual, y ante la esperanza de que todos somos hermanos y somos familia de esta congregación. Sin embargo, quiero ser muy claro porque es lo que la Biblia dice. Tiene que ser según sus posibilidades. Nadie tiene que pedirte que des algo que no tienes. Sin embargo, creo que algunos, conforme el Espíritu te estimule, puede ser movido a un sacrificio un poco mayor. Y tercero, voluntario. Por eso, hermano, cuando recogemos las ofrendas, ya no lo hemos hecho, pero deberíamos de seguir insistiendo en eso. Si tú eres visita, si tú vienes por primera vez a este culto, si tú vienes y no sabes si este es el lugar donde Dios quiere que permanezcas, no te sientas obligado a dar ni un solo peso. El momento en que se recoge la ofrenda y es la primera vez que tú estás aquí, no nos interesa tu dinero, nos interesa que tú escuches la palabra. La ofrenda entonces voluntaria debe nacer del amor y de la sensibilidad ante la necesidad de la iglesia local. Este es el plan de Dios. Ok, entonces habiendo visto esas tres cosas, tiene que ser conforme cada uno tiene, conforme sus posibilidades, pero más allá de sus posibilidades y de manera voluntaria, no obligada. Avancemos. Suplicando con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Hermano, la ofrenda es un privilegio. Es un privilegio, no una obligación. 5. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Hermano, la ofrenda en la iglesia es una participación de adoración que nace del entregarnos al Señor y un entendimiento de quién es el Señor en nuestras vidas. Y al entender eso, entonces yo puedo darme también a las necesidades que hay en mi congregación. 6. En consecuencia, rogamos a Tito que como él había comenzado antes, así también llevar a cabo ustedes esta obra de gracia. Hermano, la ofrenda es llamada obra de gracia. Qué interesante, el dar ofrenda es llamada por Pablo una obra de gracia. De gracia recibiste, da de gracia, dice la palabra. Así como ustedes abundan en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en solicitud, en amor, que hemos inspirado en ustedes, vean que también abunden en esta obra de gracia. Obra de gracia es una ofrenda. Y Pablo está diciendo a los corintios, ustedes tienen fe, tienen palabra, tienen conocimiento, tienen solicitud en el servicio, tienen amor, pues también sean abundantes en ofrendar, sean congruentes, que haya congruencia entre todas estas cosas que tienen dones del Espíritu, tienen doctrina, tienen servidores, tienen clases de niños, tienen un montón de cosas bonitas, evangelizan, en fin. Tienen una fe sólida, tienen actividades cada mes de varones, de damas, de jóvenes, etcétera. Abunden también para que la obra de Dios que están haciendo y que ustedes están convencidos que es una obra de Dios no tenga limitaciones. No digo esto como mandamiento, no es un mandamiento, no es una obligación.
sino para probar para la solicitud de otros también la sinceridad del amor de ustedes. No es una obligación, no es un mandamiento, pero debe ser el resultado de una imitación al carácter de Dios. Porque Dios da, nosotros también debemos dar. Porque Dios entrega, nosotros también debemos entregar. 9, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, se hizo pobre para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. ¿Somos ricos en qué, según Cristo Jesús? En salvación. Somos ricos en salvación, hermano. Nada nos va a quitar, nada nos va a robar esta gracia salvadora que hemos recibido en Cristo Jesús. Pone a Jesús de ejemplo. Si Cristo se hizo pobre porque Él es Dios, pero no se aferró a ser igual a Dios como algo que aferrarse, dice Filipenses 2, sino se despojó a sí mismo, tomó forma de hombre, forma de siervo, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Todo eso es la pobreza de Dios, la pobreza en el sentido de que Él dejó todo para que toda la riqueza de esa pobreza, de esa gloria, ahora nosotros la recibamos cuando Él resucita, y en su resurrección nos da la riqueza de la vida eterna. Nos dice, no, esto no es un mandamiento, esto es más que un mandamiento, porque lo que se hace por mandamiento se hace, pues ese mandamiento hay que obedecer. Pero cuando uno lo hace por entendimiento y por gratitud, entonces, hermano, uno toma un compromiso, y ese compromiso es: quiero ser igual a Dios, quiero dar porque Él ya me dio a mí primero. 10, doy mi opinión en este asunto porque esto les conviene a ustedes. Mira lo que dice: les conviene, que fueron los primeros en comenzar hace un año no solo a hacer esto, sino también a desear hacerlo. Qué interesante, les conviene. Ese deseo que ustedes tienen de dar, que nadie se los quite. Ahora pues, acaben también de hacerlo, para que como hubo buena voluntad para desearlo, así también haya para llevarlo a cabo según lo que tengan. Cuando tú ves el contexto de la segunda carta a los Corintios, entiendes por qué Pablo dice: esto que empezaron, no se detengan y continúen haciéndolo. Como que da la idea de que empezaron a recoger ofrendas, pero después se debilitaron y dejaron de hacerlo. Cuando tú ves el contexto, tienes la respuesta de por qué dejaron de recoger ofrendas. ¿Y sabes cuál es la respuesta a la luz de la carta completa a los Corintios? La respuesta es: los falsos apóstoles. Oh sí, así de clarito, así de directo, los falsos apóstoles. Porque se empezaron a levantar falsos apóstoles que comenzaron a confundir a la iglesia, que comenzaron a debilitar la fe de la iglesia de Corintio, y empezaron a atacar a Pablo y la enseñanza que tenía Pablo. Y Pablo tiene que venir en la segunda carta a los Corintios a hablar acerca de la verdadera doctrina, a censurar en contra de los apóstoles, de los falsos profetas. ¿No te parece interesante que el Señor, antes de hablar de que estar bien cimentado sobre la roca que es Cristo Jesús, les advierte de los falsos profetas? Como que la iglesia se desanimó. Y hermanos, seamos francos, los falsos apóstoles han provocado que mucha iglesia sea abusada, que mucha iglesia sea usada, muchos congregantes sean engañados. Y mucho me temo que nuestra iglesia local todavía tenga tenemos todavía muchas cosas que tenemos que sacudirnos, hermano, pero creo que esta es una de ellas. Y que antes, hermano, nos usaron tanto, nos abusaron tantos, nos trataron de exprimir tanto. La ofrenda te representa delante de Dios. Qué gran engaño, qué gran mentira diabólica. Porque lo que nos representa delante de Dios es la sangre bendita del Cordero, que nos hace aceptos delante del Padre. Eso es lo que dice la Biblia. Pero nos metieron ideas como esas y nos hacían que vendiéramos talentos, hermano, y teníamos que dar cierta cantidad para que demostráramos cuánto amábamos a Dios y Dios se diera cuenta de que lo amábamos. Hermano, la ofrenda no debe ser para demostrarle a Dios amor, debe ser porque Dios me mostró amor a mí, y en esa muestra de su grande amor yo puedo tener un acto de alabanza, de adoración y de gratitud. Pero los falsos apóstoles dañaron a la iglesia de Corinto. Y los falsos apóstoles, hermano, los falsos apóstoles modernos, la gran mayoría, para no ser tan radical, pero la gran mayoría están abusando de la iglesia para obtener ganancias personales. Y la iglesia de Corinto se desanimó. Y yo me pregunto, ¿no será que la iglesia local, después de ver tanto abuso, tanto engaño,
tanta manipulación, de que sentíamos que nos iban a como que a excomulgar si no cumplíamos con las cuotas que nos pedían. Trajo un desánimo y ahora decimos, no, ahora no tengo que dar nada, no tengo que aportar nada, o voy a aportar ahí cualquier cosa. Ha llegado al punto que muchos han llegado a cuestionar el sustento bíblico del diezmo. No voy a hablar de eso. Eso le pasó a los corintios, hermano. Sin embargo, el hecho de que haya abusos, como dice Pablo a Timoteo, ciertamente la piedad es un medio de ganancia. Fíjate cómo dice, ciertamente la piedad es un uso de ganancia, pero para aquellos que pelean o predican de manera lícita. El sostenimiento de los santos, el sostenimiento de ministros. No dice Pablo, no pondrás bozal al buey que trilla. Hablando de los ancianos, dice que los ancianos sean dignos de su salario, como todo obrero es digno de su salario. Sin embargo, hermano, el abuso hace que todos esos principios bíblicos los disminuyamos, los olvidemos o los ignoremos. Sacudámonos, porque tu iglesia, la iglesia local, necesita recursos, y la iglesia universal necesita recursos. Aún Cristo mismo encarnado, hermano, tenía una bolsa, así dice. ¿Y sabes quién manejaba esa bolsa? Judas. Pero dice que tenían una bolsa, y en esa bolsa, hermano, juntaban los recursos que todos aportaban, incluyendo mujeres, porque es interesante que tú no ves mujeres en el círculo del primer discipulado de Jesús, pero sí había mujeres en el círculo amplio de Jesús. Y dice que muchas de esas mujeres aportaban. ¿Para qué aportaban? Para los viajes de Jesús. ¿Para qué aportaban? Para los lugares donde tenían que dormir. A veces nos imaginamos un Jesús, hermano, que cargaba su casa de campaña y llegaba a un bosque y ponía su casa de campaña, o prendían una fogata y siempre dormía. Seguramente muchas veces les agarraba la noche en el camino, pero vemos que cuando llegaba a ciertas ciudades tenían que dormitar en algunos lugares. Muchos de esos había que pagarlos. Muchos otros eran gente que empezaba a tener simpatía por Jesús y les daba hospedaje. Pero mira, aún ahí, esa gente que hospedaba a Jesús les daba una casa, les daba una cama y les daba un plato donde comer. Eso es una ofrenda. Eso es una ofrenda. El hospedar es una ofrenda. Cada vez que hospedamos hermanos que vienen, estamos ofrendando también a la iglesia, hermano. ¿Estás aquí? El 11. Ahora pues, acaben también de hacerlo. Ahí estaba. Hermano, que las malas experiencias, que los malos ejemplos, que los engaños del pasado no nos roben la pureza de nuestro corazón de hacer las cosas como Dios dice en su Biblia. No nos roben el privilegio de practicar algo que la Biblia dice que es bueno, necesario, correcto y de bendición. Yo te invito a que recuperemos el ánimo de ser una iglesia que ofrende, que recuperemos el ánimo de ser una iglesia que provea necesidades de nuestra propia congregación. Amén. Porque si hay buena voluntad, versículo 12, se acepta según lo que se tiene, no según lo que no se tiene. Hermano, es insistente el Pablo, hablando de parte del Señor. Es insistente, tiene que ser voluntario. Como que el apóstol Pablo quiere asegurarse de que esto quede bien claro. Es voluntario, no te sientas obligado, no te sientas coaccionado, no te sientas extorsionado. La única motivación que tienes que tener es el entendimiento, uno, de quién es Dios en tu vida, y número dos, de que perteneces a una iglesia local, es decir, una familia que te necesita. Se acepta según lo que se tiene, no según lo que no se tiene. Una vez más, sin coerción, sin obligación, sin extorsión, según lo que se tiene. Por eso, hermano, no podemos nosotros pararnos aquí y pedir ofrenda y decir, a ver, ¿quién quiere una bendición de 50? Una de 100, una de 200. Quien quiera la mayor bendición, que traiga un billete de $1,000. Hermano, eso es coaccionar.
No, la ofrenda tiene que ser natural, honesta, transparente, sin inventos, sin manipulaciones, sin rollos místicos de siento de parte de Dios que alguien tiene un Mustang en este lugar y está entregando sus llaves. No, esas son jaladas, son tonterías, hermano. Sin obligación, es voluntario, sin manipulación, con buena voluntad. Ahora me llama la atención, sí es voluntario, pero dice que tiene que ser buena voluntad, una voluntad sana, una voluntad honesta, una voluntad que no nace del que quiero que me miren, del que quiero que me reconozcan, del que quiero que me aplaudan. Hermano, vale tanto el que da 1,000 pesos como el que da 10 pesos. Cuando nosotros vemos que alguien da 1,000 pesos, hablo del ministerio. Ay, el que dio 1,000 pesos, vamos a tratarlo bien, que no se sienta descuidado, vamos a sentarlo en las primeras filas. Santiago dice que eso está mal. Yo por eso ni veo quién da, porque quiero tener mi mente y mi corazón sano. Y por si alguna razón me llego a enterar que alguien da, yo digo bendícelo, Señor, protégelo, guárdalo, gracias por su corazón. Pero si da 1,000 o da 10, es la misma bendición, porque cada quien da, número 1, conforme a lo que tiene, y número 2, con buena voluntad. Y si hay buena voluntad, entonces no está buscando reconocimiento ni aplausos, está buscando que la obra de Dios no se detenga, que la obra de Dios no se frene. A Dios le interesa más el corazón que la cantidad. Eso fue lo que Jesús vio. A Dios le interesa más el corazón que la cantidad. Dios no pide que su pueblo se empobrezca dando. Tampoco está pidiendo eso. Se da de lo que se tiene, no según de lo que no se tiene. Si tú no tienes para dar, Dios ve tu vida, Dios ve tu situación, Dios ve tu corazón. Se da según lo que se tiene. Por eso, si tú sabes de un hermano que tiene 1,000 y de esos 1,000 da 900, y tú ves que tiene 100, y tú dices, pues ¿cómo hago si nada más tengo 100? ¿Cómo le voy a llegar a los 800 que él da? Dios te dice, no, tú no estás en competencia. No, Dios mira el corazón. Da de lo que tienes, pero dalo con un corazón amable, honesto, sincero. No compitas con nadie. 13. Esto no es para holgura de otros y para aflicción de ustedes, sino para que haya igualdad. Hermano, aquí el apóstol Pablo lo está diciendo. La igualdad viene del corazón, no de la cantidad. Unos dan mucho, otros dan poco, pero dan con el mismo amor, con el mismo corazón. No es para aflicción. Fíjate, eso es muy importante. Nadie tiene que dar de tal manera que se sienta afligido porque no puede dar más. No es así. La ofrenda no es un acto de aflicción. 14. En el momento actual la abundancia de ustedes suple la necesidad de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad de ustedes, de modo que haya igualdad. En otras palabras, hoy tengo para dar poco, pero lo hago con todo mi corazón. Pero otro da mucho, porque en ese momento él puede dar mucho, pero lo hace con todo su corazón, y las necesidades de todos se cubren. Quizá en un tiempo el que dio poco, el Señor le da más y entonces podrá dar más. Pero el hermano que dio mucho está pasando por una situación difícil y en ese momento él tiene menos, pero lo hace con todo su corazón, como cuando tenía más, y da poco, pero se cubren las necesidades de todos. Entonces lo que está diciendo Pablo no es un asunto de quién da más o menos. Un día uno da más y otro da poco, y a la siguiente el otro da más y el otro da poco. Pero el corazón es lo que Dios ve, que lo hace en un mismo sentir de unidad y de amor. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo demasiado, y el que recogió poco no tuvo escasez. Está citando el Antiguo Testamento cuando el Señor mandaba maná, ¿te recuerdas? El maná suplía la necesidad de todos de manera equitativa. El que tenía 10 hijos recogía para 10 hijos, y el que tenía un solo hijo recogía para un solo hijo, pero no faltaba. Eso es lo que está diciendo. El asunto es
que sepamos que Dios nos da hoy para darle a Él, pero no pide cantidades fijas. Por eso, hermano, no te aflijas si hoy puedes dar 20 y mañana puedes dar 10. Es que yo estaba dando 20. No, ve tu corazón, hazlo con amor. Ahora estabas dando 20 y ahora estás ganando más. No digas voy a seguir dando 20. La exhortación del Señor es: ayer dabas 20 porque no podías dar más, hoy puedes dar 100. Hazlo con todo tu corazón. Eso es lo que el Señor está llamando en este pasaje. Pero gracias a Dios que pone la misma solicitud para ustedes en el corazón de Tito, pues él no aceptó nuestro ruego, sino que siendo de muy diligente ha ido a ustedes por su propia voluntad. Junto con él hemos enviado al hermano cuya fama en las cosas del evangelio se ha divulgado por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también ha sido designado por las iglesias como nuestro compañero de viaje en esta obra de gracia, la cual es administrada por nosotros para la gloria de Dios Señor mismo y para manifestar nuestra buena voluntad, teniendo cuidado que nadie nos desacredite de esta generosa ofrenda administrada por nosotros, pues nos preocupamos por lo que es honrado, no solo ante los ojos del Señor, sino también ante los ojos de los hombres. Con ellos hemos enviado a nuestro hermano, de quien hemos comprobado con mucha frecuencia que fue diligente en muchas cosas, pero ahora es mucho más diligente debido a la gran confianza que tienen ustedes. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador entre ustedes. En cuanto a nuestros hermanos, ellos son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Por tanto, muéstrenles abiertamente ante las iglesias la prueba de su amor y de nuestra razón para jactarnos respecto a ustedes. Ok, todos estos versículos que está diciendo en pocas palabras es: las ofrendas tienen que ser administradas por hermanos honorables. Pablo dice: mando a Tito, mi colaborador cercano, pero con él mando a otro que es un buen predicador, y junto con él mando a otro que es probado en la administración. Y estos 3 hermanos son los que van a administrar las ofrendas que ustedes recojan. Pueden estar seguros que estos 3 hermanos saben lo que están haciendo, tienen buen testimonio y realmente están preocupados en que la obra de Dios camine y se cumpla. Interesante que Pablo no está tocando el dinero. ¿Por qué? Porque no quiere que piensen que él está pidiendo para él. En esta iglesia local, el pastor no toca un solo peso cuando se cuenta. De eso está hablando. Las ofrendas tienen que ser administradas por hombres de testimonio. 9:1. Porque en cuanto a este servicio a los santos, ¿cuál servicio? Está hablando de dinero, hermano. A veces decimos: en cuanto a este servicio, ha de estar hablando del evangelismo, ha de estar hablando de la oración, ha de estar hablando de las misiones, ha de estar hablando de la predicación, ha de estar hablando de, no sé. No, está hablando del dinero, está hablando del servicio a los santos a través de la ofrenda. ¿Alguna vez habías pensado que cuando tú ofrendas estás sirviendo a tu iglesia? Pues sí, es lo que dice el Señor. Es por demás que yo les escriba. Sin embargo, Pablo sigue escribiendo. Pausa. Yo pudiera decirte, respecto a las ofrendas que son un servicio a la iglesia, está por demás que te siga predicando. Pero ¿qué crees? Te voy a seguir predicando otro ratito. Igual que Pablo dijo: pudiera parar aquí, pero todavía tengo más cosas que decirles. Pues conozco su buena disposición, de la cual me alegro. La ofrenda, entonces, hermano, debe ser algo que nos entusiasme. Fíjate cómo dice Pablo: conozco su buena disposición, de la cual me alegro, pues ustedes ante los macedonios, es decir, los de Acaya, han estado preparando desde el año pasado. El celo de ustedes estimula a la mayoría de ellos. Entonces, hermano, que no se pierda el entusiasmo para dar y ofrendar, que no se pierda la buena disposición y la alegría para hacerlo. Incluso el apóstol Pablo exhorta a que tengamos celo. ¿Qué es el celo? Hermano, el celo es algo que queremos hacer sí o sí. El celo es tener una pasión. El celo es querer estar ya ahí, presente, activo. Hermano, cuando alguien tiene celo, llega temprano. Cuando alguien tiene celo, no falta. Entonces, hermano, para la ofrenda hay que tener celo. Decir: ¿cuándo va a llegar la ofrenda? ¿Cuándo va a llegar la ofrenda? Y no esperar a que llegue la ofrenda para decir: ay, creo que mi vejiga me está llamando. Tener celo, buena disposición. Versículo siguiente, ¿dónde estamos? Pero he enviado a los hermanos para que nuestra jactancia acerca de ustedes no se eche vana en este caso, a fin de, como decía, estén preparados. Pablo dice: yo ya le estoy presumiendo a los de Acaya que ustedes son buenos ofrendadores, que ustedes aman la obra, que ustedes tienen voluntad, que lo hacen voluntariamente, sin obligación, sino con disposición.
No sea que algunos macedonios vayan conmigo y los encuentren desprevenidos y nosotros, por no decir ustedes, sean avergonzados por esta confianza. Mira, Pablo está diciéndole: yo sé que ustedes son lícitos, que ustedes son diligentes, que ustedes son empeñosos. No vaya a ser que los macedonios me digan: hey Pablo, tú dijiste que los de Corinto ya habían entendido que es una gracia, que es un servicio, que es un privilegio, y vemos como que pareciera que no.